Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy un video cortito simplemente para mostrarles, yo sé que muchos conocen ustedes esto, es un lavarmín, es una ducha de agua caliente. Muchos no lo quieren porque lo consideran bastante peligroso, pero la verdad que en muchos lados, acá en Argentina por ejemplo, en el norte, es muy usado, nadie tuvo problemas, pero lo que sí es muy usado porque es algo sencillo y que funciona. A lo que vamos es que trae dos resistencias, una de 10 amperes y una de 20 amperes, y en este caso vamos a detectar cuál es el problema. Este me lo trajeron que directamente dejó de funcionar, así que vamos a detectar. Así que vamos a la introducción. Bien, lo primero que tenemos que hacer es detectar dónde están las resistencias. La manera más fácil de detectar dónde están las resistencias es, por ejemplo, en este caso tenemos 0, 1, 2 y 3. Nos indicaría como que tenemos 3 resistencias, pero la verdad es que tenemos una resistencia que es la de 10 amperes, la 2 que es la de 20 amperes y la 3 es la sumatoria de la 1 y la 2. Así que cuando nosotros pongamos en la 3 no tendría que mostrar, digamos, la sumatoria de las dos resistencias que tenemos. Así que la idea es lo más fácil, ponemos en el 1, si nosotros vemos internamente nos está indicando, no sé si alcanzan a ver ahí, que el cable blanco ahí hizo contacto. Entonces el cable blanco viene directamente a esta patita que nos está indicando que este es uno de los bornes de la resistencia. La otra conexión vienen directamente a donde está lo que sería el diafragma. Acá adentro tenemos los dos contactos que activan cuando pasa el agua, cierra, activa y ahí recién empieza a tener tensión la resistencia. Así que la manera más fácil es con un tester o con un probador de continuidad, como en este caso, que es lo más fácil. Lo que tenemos que hacer es un contacto, lo ponemos ahí y el otro iría acá. En este caso, como pueden ver, me indica que la resistencia está bien. Bueno, esa sería la resistencia de 10 amperes. En este caso yo me olvidé de decirle al principio que directamente no funciona ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3. Así que principalmente digamos que uno dice, bueno, están quemadas la resistencia y por eso no funciona. En este caso no funciona nada, pero ya medimos una resistencia que era de 10 amperes y está funcionando. Entonces quiere decir que hay otro problema, que no son las resistencias. Para sacarnos la duda, vamos a medir la resistencia número 2. Para eso dejamos todavía el contacto acá, acuérdense que este es el contacto principal. Lo que haríamos es poner en el número 2, si uno mira internamente, debajo, ahí, ese sería el número 2. Sale el cable blanco también y viene a esta patita. Como pueden ver está bastante arrumbrado todo, se nota que tuvo pérdida de agua. Así que ahora, dejando un contacto acá, ya sabemos que este es el 1 y sabemos que este es el 2. Si nosotros conectamos el 2, vemos que también la resistencia está correcta. Entonces, ¿por qué este lavarmín no funciona? Y bueno, lo más probable es que si las dos resistencias están bien, el problema está en el diafragma. Acuérdense que el diafragma es una gomita que cuando pasa el agua lo que hace es pegar sobre esa gomita y accionar un contacto. Lo que más probable es que esté rota. Así que lo que vamos a hacer es desarmar. Tiene 4 tornillitos. Vamos a desarmar
y si el diafragma está roto, lo vamos a tener que reemplazar, y esa sería la solución. Pero para eso vamos a tener que desarmar. Bien, y ahora que sacamos los 4 tornillitos, abrimos despacito y sacamos una tapa, y acá podemos ver cómo es el contacto. Sacamos esta arandelita de goma, de plástico, como pueden ver, y tenemos esta que sería el contacto, y acá hay otra arandelita de goma. Y como pueden ver, acá está el problema. Acuérdense que esto va así. Cuando tengamos que poner de vuelta la goma nueva, esto va con esta ranura hacia afuera, esto va así, y acuérdense que la ranurita ahí es donde va a ir el contacto que es el que acciona, digamos. Así que como pueden ver, acá está el problema. La gomita está rota, está directamente rota. Así que lo que vamos a tener que hacer, miren cómo está de este lado, miren cómo se desgrana. Lo que vamos a tener que hacer entonces es cambiar por una gomita nueva, y eso sería lo que haría para que cuando uno pase el agua directamente, esto se llena de agua, y al inflarse esto, toca esto. Como esto estaba roto, salía el agua acá, mojaba todo acá y directamente no accionaba la resistencia. Así que lo vamos a cambiar. Algo que hay que tener en cuenta a la hora antes de colocar la goma es limpiar los contactos. Como pueden ver, están muy... lo que pasa es que esto, ustedes imagínense, 10 o 20 o hasta a veces 30 amperes cuando están en el número 3. Cuando se pasa el agua, digamos, esto hace contacto, y cuando toca la chapita con este contacto, siempre va a largar una pequeña chispa, y a veces la chispa es bastante grande. Entonces lo que va haciendo es carcomiendo el contacto. Lo que vamos a tener que hacer es limpiar, dejarlo otra vez bien para que haga el contacto. Si esto estaría muy gastado directamente, habría que cambiar todo el aparatito del diafragma entero, digamos. Así que lo vamos a limpiar bien, y ahora sí vamos a poder armar todo. Entonces lo que tendríamos que hacer, ¿se acuerdan? La gomita con la ranurita hacia afuera, colocar la arandelita que tiene la muequita. Como pueden ver, esta está bien. Uno le pone el dedo y directamente muestra que está bien. Entonces esto iría en esta parte. Es bastante complicado, digamos, pero se lo puede hacer. Una de las otras maneras es sacando, desconectando de la manguera, digamos. Entonces se trabaja tranquilamente sin tener el inconveniente, digamos, de estar, digamos, que no esté molestando, digamos. Pero para no estar desarmando todo, también se lo puede armar acá. Lo que tenemos que hacer es colocar la chapita en el lugar, que entre en la ranurita, y ahora sí o sí tenemos que poner la otra arandelita que no tiene lado, así que lo ponemos, y esta sería la que va a apretar. Hacemos coincidir bien, y ahora iría esta apretando con los tornillos. Bien, después que tenemos armado todo, la manera más fácil de probar si ya está funcionando el diafragma y si hace contacto la resistencia es también con el mismo probador, como le habíamos enseñado. Lo único que tenemos que hacer es, en los dos contactos que irían fase y neutro, vamos a poner nuestro probador,
Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tapar en este lado y soplar acá, para que el diafragma acá, digamos, cuando esto se llena de aire, empuje el diafragma y accione el contacto. Al hacer eso, si estamos conectados, por ejemplo, en este caso en el número 2, en la resistencia de 20 amperes, cuando nosotros hagamos fuerza con aire y infle esto, va a accionar y tendría que prender lo que sería nuestro probador. Así que en este caso vamos a inflar. Ustedes miren mientras lo que sería el probador. Vamos a inflar. Como pueden ver, la luz prendió. Entonces eso nos está indicando que está andando. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, poner en el 1, ahí está el 1, y hacer la misma prueba. Tenemos el probador. Como pueden ver, encendió. Así que así de simple ya tenemos reparado lo que sería este lavarmí. Si fuera que hayan sido las resistencias, lo que tenemos que hacer directamente es desarmar en estas partes donde iría la resistencia, ya sea si está quemada la 1 o la 2, cambiar y ver eso. Así que bueno, espero, amigos, que el video les haya gustado. Si es así y tienen alguna pregunta o algo, escriban en los comentarios. Lo único que me quedaría a mí es limpiar un poco los contactos de esto, pero en sí el lavarmí ya está funcionando. Bueno, nos estamos viendo pronto con un nuevo video. Muchas gracias.